En una oportunidad, un escritor muy famoso escribió algo sobre un obispo anglicano. Él leyó en la lápida de este hombre, en la lápida del obispo anglicano, él leyó unas palabras que dicen: cuando niño mi deseo no tenía límites y quería cambiar el mundo. Cuando adulto vi que el mundo no podía cambiarlo y decidí entonces cambiar mi país. Pero no pude. Vi que había mucha corrupción y no pude cambiar mi país. Entonces decidí cambiar mi familia. Pero dado a los errores que siempre me recordaban, no pude hacerlo. Y ahorita en el lecho de mi muerte me doy cuenta que para poder cambiar el mundo, mi país, mi familia, debo cambiar yo. Si yo hubiera cambiado, dice este obispo anglicano, si yo hubiera cambiado, hubiera dado testimonio, habría cambiado mi familia. Mi familia hubiera sido la mejor del vecindario, hubiera cambiado el vecindario y tal vez quizás hubiera cambiado el mundo. Es una reflexión muy cierta, dado que nosotros muchas veces cometemos tantos errores que no nos dejan ver más allá de la realidad. El hombre por sí, por naturaleza, juzga siempre los errores de otros, aún sin mirar los suyos propios. Vemos en la Escritura un relato muy hermoso cuando Jesucristo resucitó. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 15, que dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, Señor, y te pido en esta hora que tu palabra fluya como río de agua viva para aquellas personas que están escuchándola, Señor. Trae un cambio a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Todos recordamos o sabemos o hemos oído que Pedro negó a Cristo Jesús 3 veces, cuando cantó el gallo. Pedro, dice las Escrituras, que negó a Jesús y aún lo negó con maldición. Esto es algo que para muchos hombres sería terrible, escuchar a otro maldecir a Jesús, escuchar a otro que un cristiano o un creyente niegue a Jesús aún con sus actos, con su testimonio, su forma de conducirse, niega a Jesús. De repente un ser humano normal, por así decirlo, al ver que un cristiano, un creyente está fallando constantemente, lo juzgan, lo critican y aún hasta lo envían para el infierno. Pero no sabemos cuál es el propósito de Dios con esa persona. Aquí vemos que Jesús, luego de que Pedro lo negó no una sino 3 veces y con maldición, vemos que Jesús, después que resucita, la primera persona que manda a llamar es a Pedro. Jesús se preocupó por Pedro, lo mandó a traer, lo mandó a llamar. Y aquí dice las Escrituras que él estuvo comiendo con sus discípulos. Y a quien se le dirigió fue a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces. 3 veces negó Pedro a Jesús. 3 veces Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Lo que a mí me sorprende de este pasaje bíblico es que Jesús, cuando llamó a Pedro, luego de que Pedro lo negó, luego de que Jesús resucitó, llama a Pedro y nunca Jesús
Le dice a Pedro, Pedro, tú me negaste. Pedro, tú negaste y me negaste 3 veces y me negaste con maldición. Jamás Jesús le reprocha a Pedro lo que hizo. Jamás. Dice las Escrituras que le pregunta, ¿me amas? Pedro le dice, sí, te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Luego le dice, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y él le dice, pastorea mis ovejas. Jesús le está entregando el ministerio. El propósito que Jesús tenía con Pedro desde el primer día, los 3 años antes de Jesús entregar su vida, Jesús llamó a Pedro. Pedro estaba pescando junto con los discípulos y Jesús hizo una pesca milagrosa. Vemos que Pedro en ese momento lo deja todo para seguir a Jesús y Jesús le dice, ven, te haré pescador de hombres, te haré un predicador, te daré un ministerio y vas a alcanzar muchas almas. Más adelante vemos que Pedro niega a Jesús. Pero Jesús cuando llama a Pedro y le dice que sí lo ama, le dice, Jesús le vuelve a entregar o le dice o le recuerda el ministerio que tenía Pedro. Le dice, Pedro, pastorea mis ovejas. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Jesús jamás cambiará su propósito que tiene contigo. No hay pecado en esta tierra. No hay errores que hayas cometido. No hay faltas en tu vida que pase por encima del propósito que Dios tiene con tu vida. Dios tiene un propósito contigo y lo va a cumplir por encima del pecado, por encima de los errores, por encima de las faltas, por encima de las fallas. Dios va a cumplir su propósito en ti. Pero Dios quiere un cambio en tu vida. Dios quiere que cambiemos. Primeramente nosotros, es escrito en la lápida del obispo anglicano, tiene toda la verdad. Primero debemos cambiar nosotros para cambiar la familia, para cambiar el entorno y alcanzar el mundo para Cristo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Jesús nunca le quitó el ministerio a Pedro. Jesús nunca le dijo a Pedro, tú no eres digno de ser predicador porque me fallaste, me negaste. No, mientras esté vivo hay oportunidad para ti. La Escritura en el libro de Eclesiastés dice, más vale perro vivo que león muerto. El propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Solamente dile a Jesús que lo ama. Solamente acércate a Jesús. Ven a Jesús arrepentido de corazón y pídele al Señor que te perdone. La Escritura habla de la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo. El hombre, el hijo mayor estaba en la casa, lo tenía todo. Pero cuando el hijo apareció, el hijo que se había perdido apareció, el Señor, el padre de la casa, le vistió con vestiduras hermosas, le selló con un anillo e hizo fiesta. Así Jesús, cuando te vuelvas a Él, vas a hacer fiesta en el cielo. Porque Él murió en la cruz para perdonar tus pecados, murió en la cruz para transformar tu vida y entregarte al Padre eterno para salvación y vida eterna. Quiero orar por ti en esta hora. Jesús te pregunta en esta hora que si lo amas. Jesús lo conoce todo. Jesús sabe que aunque estés haciendo lo malo, lo amas. Pero las fuerzas del pecado son más fuertes que tu voluntad. Por eso debes venir a Cristo y entregar tu vida a Jesús. Y Jesús te dará la fuerza por medio del Espíritu Santo para vencer aquello que está destruyendo tu vida. Quiero que cierres los ojos allí. Voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por esa persona a la cual has tocado su corazón ahora, Señor. En el nombre de Jesús quebranto toda maldición que haya sido lanzada contra su vida. Todo espíritu que esté cegando su mente para que tu palabra no fluya en él, lo quebrantamos ahora y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Bendecimos su vida, bendecimos su entorno, su familia, quebrantando toda brujería, hechicería, espiritismo que haya lanzado contra él. Señor, te doy gracias por esa persona en el nombre de Jesús. Amén. Dios está dispuesto a bendecir tu vida. Dios está dispuesto a darte otra oportunidad y restaurarte.
Es el momento. Recuerda, Cristo viene pronto. Las señales están dadas. Lo más importante es que tu vida sea salvada por Jesucristo. Escríbenos al correo fundacionevangelista@gmail.com. Escríbenos por el Twitter @epredicador y por Facebook. Te estamos esperando. Recuerda, Jesucristo es el Señor. Amén.